¿listo? Una temática llamada números decimales. Hemos dicho varios factores muy importantes sobre los números decimales. El primer factor que nosotros hemos dicho es que los números decimales están compuestos por ¿qué? A ver, me van a contar. Profe, por una parte entera, por una parte decimal y una coma decimal. O un punto. No, pues. Ok, perfecto, Amy Camila, muy bien. Los números decimales se componen por una parte entera, por una coma, ¿cierto que sí? Y por una parte decimal. Esto no se nos puede olvidar en clase de matemáticas. Bueno, cuando nosotros hablamos de la parte decimal, ¿hasta qué cantidades podemos encontrar en la parte decimal? Hasta 9. Hasta 9, ¿cierto que sí? Es decir, que podemos encontrar después de la coma, en la parte decimal, desde un dígito hasta 9 dígitos. Podemos encontrar... Dime. ¿Y qué va a pasar con lo de con el experimento de la tiendita? Ustedes prefirieron clase de matemáticas, Juan. Entonces la educación física, lo que pasa es que ahorita no pudimos dar la clase de matemáticas bien, por lo que tuvimos el problema con el audio. Entonces por eso la estamos dando en este momento, para reponer la clase de matemáticas. Profe, Juan Manuel dijo que qué pasó con la tendita. Sí, bueno, el día de ayer iniciamos a trabajar este ejemplo que ustedes están viendo acá en mi pantalla. Permítanme un segundito. ¿Cómo representar 2 unidades y 7 décimos como número decimal? Y estábamos verificando este ejemplo en el que se cumplen 2 pasos. Paso 1, la representación gráfica del ejercicio que nos están pidiendo. 2 unidades y 7 décimos. Acá lo estamos viendo en representación gráfica. Y en el paso 2 lo vemos como número decimal, la representación como número decimal. Vemos a las 2 unidades que representan los 2 enteros y vemos a los 7 décimos representados en la parte decimal. Vamos a observar acá, quiero que por favor ustedes me pongan muchísima atención a esta tablita que estamos observando en este momento. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos una tabla de lectura y escritura de números decimales. Como ustedes pueden evidenciar, tenemos la parte entera, como nos lo decía Amy al inicio, tenemos el punto decimal o la coma decimal y tenemos los decimales o la parte decimal, ¿cierto que sí? Los enteros, ¿cuáles son los enteros? Los enteros son todos los números naturales. 1, 2, 3, 4, 10, 30, 100, 200, 1000, 10.000. Esto está conformando la parte entera. Y la parte decimal hace referencia a las partes de la unidad. Por ejemplo, 1,5, ese coma 5 hace parte del 1, porque todavía no han llegado a 2, ¿cierto que sí? Ese coma 5 todavía no ha llegado a 2, por eso hace parte de la parte decimal. Aquí nosotros vamos a trabajar hasta 6 cifras después del punto decimal. ¿Cómo leemos una cifra cuando tenemos un dígito después del punto o la coma decimal? Lo leemos en 2 enteros, por ejemplo, 5 décimas. Si tenemos 2 dígitos luego de la parte decimal, la leemos centésimas. Si tenemos 3 dígitos luego de la coma decimal, la leemos milésimas. Si tenemos 4 dígitos luego de la coma decimal, ¿se lee? ¿Cómo se lee? 10 ¿qué? 10 milésimas. 10 milésimas. Si tenemos 5 dígitos luego de la parte decimal,
¿100 milésimas? Sí. 100 milésimas. Y si tenemos 6 dígitos luego de la parte decimal, O el millón. millonésimos, ¿cierto que sí? 1000 millonésimos. Acá estamos observando que vamos a observar acá este número decimal que está representado en la parte inferior, en la última de las filas del cuadrito que tenemos acá. Tenemos 0 enteros, 25. ¿25 qué? Millonésimas. 1000 millonésimos, porque acá está el 1000, millonésimas, perdón. 0 enteros, 25 millonésimas. Vamos a mirar un momentico acá la siguiente diapositiva para entender un poco el ejemplo que ustedes copiaron en el cuaderno. Resulta, chicos, que cuando nosotros hablamos de números decimales, es muy frecuente que hablemos también de fracciones decimales. ¿Qué es una fracción decimal? Una fracción decimal son aquellas que tienen como denominador una potencia de 10. Ustedes saben, identifican que una fracción tiene dos partes. Esta parte que estoy señalando acá, ¿cómo se llama? Esa se llama numerador. Y esta parte que voy a señalar en este momento acá, ¿cómo se llama? Denominador. Denominador. ¿Qué es una potencia de 10? Para yo poder convertir una fracción en un decimal, como ustedes lo vieron aquí en el ejemplo principal, en el ejemplo que estuvimos trabajando y que estuvimos copiando, debo tener en el denominador una potencia de 10. Pero, profe, ¿qué quiere decir una potencia de 10? ¿Cuáles son las potencias de 10? Las potencias de 10 son las familias que conforman el número 10. 10, 100, 1000. ¿Cuál sería la siguiente potencia de 10? 10.000. ¿Y la siguiente potencia de 10? 100.000, correcto. Y la siguiente potencia luego de 100.000, potencias de 10. Millón. Millón, perfecto. Y después del millón, ¿cuál sería una potencia de 10? 10 millones. 10 millones. Y después de 10 millones, ¿qué potencia podemos encontrar de 10? Millón. 100 millones, ¿cierto que sí? Es como si nosotros tuviéramos el número 1 y a ese número 1 fuéramos agregándole un cerito más. Si al 1 le agregamos un 0, queda convertido en 10. 10. Le agregamos un 0, queda convertido en 100. y si al 100 le agregamos un 0, 100. y al 100 le agregamos un 0. 10.000. Convertido en 1000, ¿cierto que sí? Si le agregamos un 0 más a 100, tendría 3 ceros y quedaría convertido en 1000. A esto es lo que nosotros llamamos potencias de 10. La familia creciente del número 10. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, 10 millones, 100 millones. Son familia potencia del número 10. Siempre que nosotros vayamos a trabajar una fracción, debemos tener una fracción como estas, que en su denominador tenga una potencia de 10. En el ejemplo, ¿nuestro denominador tenía una potencia de 10? ¿Sí o no? Sí. Sí, era 7 décimos, ¿cierto que sí? Era 7 décimos. Pero ¿qué pasa si a mí me dicen que no voy a convertir 7 décimos en decimal, sino que voy a convertir un ejemplo
Vamos a mirar por acá un ejemplo, permítanme. Otra fracción que en el denominador no tenga una potencia de 10. Una fracción distinta que su denominador no sea una potencia de 10. Permítanme, ya les pongo un ejemplo. Por ejemplo, esta fracción, permítanme, ya la voy a escribir acá. Esta fracción, 5 medios. 5 medios tiene una potencia de 10. No. No, que no tiene una potencia de 10. Porque en su Porque denominador no no está tiene el 10, 10. ni 100, ni 1000, ni un millón, ni eso. Ok, porque en su denominador no encontramos ni al 10, ni al 100, ni al 1000, ni al 10.000, ni al 100.000, ni al 1.000.000, ¿cierto? Sino que encontramos al número 2. Resulta que cuando nosotros encontramos esta potencia de 10, nosotros lo que tenemos que, esta fracción que no tiene una potencia de 10, lo que nosotros tenemos que hacer es convertirla para que esta fracción, al final de la conversión, en el denominador encontremos una potencia de 10. Antes de ir a observar eso, quiero que por favor miremos acá. Cuando en nuestra fracción de potencia de 10 tenemos el número 10, que solamente tiene un cerito, ubicamos el número que se encuentra en el numerador. El número que vamos a ubicar en la parte decimal no va a ser el 10. El número que vamos a ubicar en la parte decimal es el número que se encuentre ¿en el qué? En el numerador. Miramos por acá. Acá tenemos 4. ¿Dónde ubicaron el 4 en la parte decimal? En el numerador tenemos 8. ¿ubicaron el 8? Me esperas un momento. No en el numerador, sino en el denominador. Perfecto. Acá tenemos 5. ¿Dónde ubicaron el 5? En la parte decimal. La parte decimal. Siempre se ubica el numerador en la parte decimal. Ustedes no me pueden ubicar el denominador, porque resulta que el denominador, la potencia de 10, es el que me va a indicar en qué posición debo poner el número que se encuentra en el numerador. Ejemplo, acá en la potencia, en la fracción 4 décimos, tenemos un solo cerito, ¿cierto que sí? Como tenemos un solo cerito, se ubica en la primera posición. Es decir, que esta fracción la ubicamos acá en el primer lugar, porque tenemos un solo cero en la potencia de 10. En el caso de la segunda fracción, ya no tenemos un solo cero, sino que ¿cuántos ceros tenemos? 2 ceros. ¿Eso qué me indica? Que el número 8 no lo voy a ubicar acá de primeras, sino lo voy a ubicar en el segundo lugar, porque me está diciendo que tiene 2 ceros. Miremos acá esta fracción, 5, y tenemos el número 1000, una potencia de 1000. Ese número 1000 cuenta con 3 ceros. Esos ceros me indican en qué lugar debo ubicar el numerador. ¿Me hago entender? Esos ceros, la cantidad de ceros que tenga yo en el denominador, me va a indicar el lugar en el que yo voy a ubicar el denominador. Observemos nuevamente el ejemplo, van a abrir sus cuadernos y vamos a observar nuevamente el ejemplo. Nosotros aquí tenemos 2 unidades y 7 décimos. ¿Por qué será, Amy Camila, que en la parte decimal nos quedó el número 7 aquí? Solamente tenemos un número después de la coma. Tú me vas a contar, Amy. No sé, profe.
Porque miremos acá. ¿Por qué creen ustedes que acá nos quedó un 7 después de la coma? A ver, ¿quién estuvo pendiente de lo que la profe Anja acabó de decir? Sencillísimo. Profe, ¿por qué no estaba ahí si no va en la parte decimal? ¿Por qué qué? Porque es de últimas, profe. ¿Porque es la última? ¿Será porque es la última? ¿Cuál es la razón, Dana Valentina Cudel? ¿Cuál es la razón, chicos? A ver, cuenten. Laura Camila Salinas, ¿cuál es la razón? Fácil. La razón es que aquí me dijeron 7 décimos. Debo ubicar el numerador en el lugar que me indican los ceros. Acá, ¿cuántos ceros me está indicando 7 décimos? Un solo cero. Por eso acá, esta cantidad nos quedó en el primer lugar. Pero si no hubiese sido 7 décimos, sino que hubiese sido tendríamos el número 7 y acá en el denominador tuviéramos un número 100, ¿cómo nos hubiera quedado el decimal? A ver, ¿quién me lo dicta? ¿Cómo nos hubiera quedado? 2,07. 0,7. 2,07. Y al quedarnos 2,07, ¿se lee de qué forma? A ver, vamos a mirar acá esta tabla porque esta tabla la necesitamos. En el segundo lugar, ¿cómo se lee? En el segundo lugar, ¿cómo lo lee? ¿Cuál, profe? El centésimas. Décimas. Entonces nos hubiera quedado 2 enteros, 7 centésimas, ¿cierto que sí? Porque se está ubicando en el segundo lugar. Pero si acá nosotros no tuviéramos 2 ceros, sino que acá en este ejercicio tuviéramos una cantidad de 3 ceros, ¿cómo nos hubiera quedado acá el ejemplo en la parte decimal? A ver, ¿quién me lo dice? 2,007. 2,007. ¿Y cómo lo leeríamos si nos venimos acá a la tabla y observamos el nombre del tercer lugar? A ver, ¿cómo está el nombre de ese tercer lugar? Milésimas. Ok, milésimos. Entonces nosotros lo leeríamos 2 enteros, 7 milésimos. ¿Cierto que sí? La lectura cambia de acuerdo al lugar que nos estén presentando. La lectura cambia de acuerdo al lugar del que nos estén presentando. Acá tenemos 2 enteros, 7 décimos. Acá tenemos 2 enteros, 7 décimos. Décimas. Tenemos 2 enteros, 7 milésimos. La lectura cambia de acuerdo al lugar que nos estén presentando. ¿Y cómo sabemos nosotros en qué lugar poner una cantidad cuando nos presentan una fracción? De acuerdo a los ceritos, ¿cierto que sí? De acuerdo a los ceritos. Si tenemos un solo cero, en el primer lugar. Si tenemos... Profe, Dime, Juan. es que, ¿qué estaban haciendo? Es que se me acaba de apagar el computador. Ok, amor, estábamos en el ejemplo con 3 ceros en el denominador. Estábamos en el ejemplo con 3 ceros en el denominador. Entonces, chicos, quiero saber si está quedando más o menos claro cómo representamos las fracciones decimales. Entendí perfectamente. ¿Hay dudas? No, señora. ¿No? ¿Está Profe, una pregunta, y si me sale por ahí, por ejemplo, 7 décimos, ¿qué hago con el 1? 7 décimos o 7 ceritos acá en la fracción? No, 7 décimos, profe, en fracción. 7 décimos así como está. Acá tenemos la fracción 7 décimos. Sí.
Entonces, como tienes un solo cero, como tienes un solo cero, lo pones el 7, el numerador en el primer lugar, porque es solo 1. En el primer lugar nos quedaría. Y tú lo lees como está en el primer lugar. 2 enteros, 7 décimos. Entero, 7 décimos. ¿Listo, chicos? ¿Está clarísimo o no está clarísimo? Está clarísimo. ¿No, Ana? ¿No hemos comprendido? ¿No? Listo, tranquilos que vamos a trabajar muchos ejercicios de esta forma, de este tipo, para que podamos comprenderlo muchísimo mejor. ¿Qué necesitamos tener en este momento en nuestro cuaderno para poder leer números decimales? Necesitamos tener la tabla que estamos observando en este momento, porque si no tenemos la tabla, nosotros no vamos a poder leer correctamente, los decimales. Voy a ampliar un poquito la tabla para que por favor empecemos a realizarla en este momento. ¿Listo? Dana Valentina Cudelo, tienes la palabra. Danita Cudelo, tienes la palabra. Ok, Laura Camila Salinas, tienes la palabra. Yo creo que sí nos cabe. Laura Camila Estupiñán, amor, tienes la palabra. Que sí lo puedo hacer horizontal. Sí, lo puedes hacer horizontal. Si deseamos hacerlo horizontal, lo podemos hacer. Lo puedo hacer libre, digamos, con dibujitos, pero el mismo texto. Sí, no hay ningún problema, podemos hacerlo. Pero sí es muy importante que todos tengamos esta tabla. Porque si no tenemos esta tabla registrada, nosotros no vamos a poder identificar ni conocer el nombre de los decimales, ¿cierto que sí? El nombre de los decimales. Queda claro para todos que el número que se encuentre antes de la coma, se lee el número y se le agrega la palabra entero. Dime, profe. 7 enteros, 20 enteros, el número antes de la coma y siempre Sí, señora. la palabra entera o entero porque es la parte entera, ¿listo? Señora. Listo. Aparte de Ana Sofía, ¿quién más quedó con inquietudes? Es momento que me lo digan porque con eso yo puedo explicar nuevamente. Ustedes saben que en la clase de matemáticas yo a ustedes les puse unos tips para aprender matemáticas, ¿cierto que sí? Y uno decía preguntar ¿cuándo qué? Cuando tenga dudas, Tengamos dudas. Cuando tengamos la duda. Entonces sí es necesario que me pregunten, Danita, el día lunes retomamos otro ejemplo para que tú puedas nuevamente observarlo muy bien, a ver si podemos comprenderlo 100%, ¿listo? profe, aquí dice el 4, aplica los problemas al mundo real, pregunta todo lo que no entiendas. Muy bien, perfecto. Pregunta todo lo que no entiendas. Es mejor preguntar en el momento. Yo ya me voy acá en mi cabecita que el lunes tengo que explicarle muy bien a Ana Sofía para que Ana Sofía pueda comprenderlo. Pero si hay alguien que no entendió y no me dice, pues yo no lo llevo acá en mi mente, ¿cierto? Yo me llevo solamente al que me preguntó. Yo no entiendo muy bien así el proceso, o sea, no he entendido muy bien, sí, los números decimales. Ok, vamos por partes, ¿vale? ¿Listo? Vamos por partes. Entonces, ¿qué necesito saber si Dana Sofía y Valentina entendieron?
Necesito saber, mis amores, si ustedes dos entendieron que los decimales tienen tres partes. Parte entera, coma y parte decimal. ¿Eso quedó claro para las dos? Listo. Ya tenemos el primer chulito. Eso no tenemos duda en esta parte, ¿cierto que sí? No tenemos duda en esta parte. Segunda cosita que necesito que ustedes me comprendan. Cuando nosotros hablamos de números decimales, directamente estamos trayendo aquí a clase las fracciones, porque los números decimales se convierten también en una parte en fracciones decimales, es decir, están relacionadas. Fracciones y decimales están relacionados. ¿Eso queda claro para las dos? Fracciones y decimales están relacionados. Listo. Pero hay una regla, y es que no puede estar relacionada cualquier tipo de fracción. Únicamente pueden estar relacionadas las fracciones decimales que en su denominador, es decir, en la parte inferior, tengan una potencia de 10. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Tienen que ser potencia de 10 para poder relacionarlo como fracción decimal. Eso es lo tercero que necesito que me comprendan. ¿Hasta aquí está claro este tercer punto? Es decir, si la profe Angie tiene 7 quintos, Valentina, 7 quintos lo podemos relacionar con decimal. ¿Tiene una potencia de 10, 7 quintos? No, profe. No, profe. No, porque en su denominador no tiene ni 10, ni tiene 100, ni tiene 1000, ¿cierto que sí? Tiene un 5. Entonces, no. Si yo tengo acá, por ejemplo, 20 treintaavos. 20 treintaavos tiene una potencia de 10, ¿sí o no? Valentina y Dana. Ok, Valentina me dice que sí, Dana Sofía me dice que no. ¿Por qué me dices que no, Dana Sofía? Cuéntame. Porque no tiene algo que ver con el 10. Ah, porque no tiene la familia del 10, vale. La familia del 10 es 10, 100, 1000. 30 no es familia del 10. 30 no hace parte de la potencia del 10. Entonces, 20 treintavos tampoco lo podemos relacionar. Las fracciones y los decimales se relacionan en fracciones decimales cuando tenemos una potencia de 10, ¿listo? Si no tenemos una potencia de 10, no lo podemos relacionar. ¿Ok? ¿Hasta ahí llevamos esos 3 puntos claros, chicas? Sí, señora. Sí, profe. Ok, y el resto, esos 3 puntos están Sí, clarísimos. señora. Sí, señora. ¿Y para qué será que necesitamos tener en el denominador una potencia de 10? ¿Cómo para qué? Fácil, porque las potencias de 10, Valentina, por ejemplo, si yo tengo acá, ponme mucha atención, Valentina y Dana, si tenemos 8 décimos, el 0 me va a indicar el lugar en el que debe ir el numerador. El número superior de la fracción, es el número que se pone en el decimal. El numerador, en este caso sería 8, es el número que se pone en el decimal. Por ejemplo, Valentín, vuelvo a explicar. Acá tenemos 2 unidades y 7 décimos. ¿Cuáles de estos dos números son los que debo poner en la parte decimal? El 7, ¿cierto que sí? Porque el 7 es el numerador. Pero el número 10, el cerito, que tengo acá, ¿cuántos ceros tengo? ¿Cuántos ceros tengo acá, Vale? En el 10. 1, profe. 1. Ese 0 es el que me va a indicar la posición y el lugar en el que yo voy a poner el 7, que es el numerador.
Como solo tengo un 0, lo pongo en el primer lugar, y nos queda 2 enteros, 7 décimas. Pero si acá la profe Angie no tuviera un número 10, sino que tuviera un número 100, ¿cuántos ceros tendría? 2. 2, profe. 2. 2. Si tengo 2 ceros, ya no puedo poner el 7 en el primer lugar. Debo poner el 7 en el segundo lugar, porque dice que tengo... ¿Puedes poner Debemos poner el 7 en el segundo lugar, porque aquí me dice que tengo 2 ceros. Los ceros, el número de ceros, me indica el lugar en el que debo poner el número del numerador. ¿Me hago entender ahora sí, chicas? Sí, profe. Y si tengo acá 3 ceros, ¿en qué lugar debo poner el número 7, que es el numerador? En el tercero. En el tercer lugar, entonces ponemos el 2, la coma ponemos primer lugar, segundo lugar, y en el tercer lugar debe ir el 7. 7. Y si el 7 quedó en el tercer lugar, eso me va a cambiar en la lectura. ¿Cómo se lee la cantidad que queda en el tercer lugar? ¿Cómo se lee? Milésimas. Milésimas. Décimas. Y la que quedó en el segundo lugar, este de acá, Centésimas. centésimas. Entonces, mis amores, los ceros de las potencias de 10 nos indican el lugar en el que debemos poner el número del numerador. ¿Ya quedó un poquitico más claro? ¿Al menos un poquitico? Sí, profe. Bueno, me encanta. Sin embargo, el lunes vamos a practicarlo. Con la práctica es que aprendemos matemáticas. Recuerden los pasos. Si no practicamos, esto que la profe Angie acabó de explicar, se nos Olvida. olvida. Valentina, entonces antes de que nos vayamos, Dana, tú me vas a leer esta cantidad, ¿cómo se leería? ¿Cómo se leería esta cantidad? Y Valentina, ¿cómo se leería esta cantidad? Este decimal. 2 enteros. 2 enteros. 7. 7 centésimas, porque está en el segundo lugar. 2 enteros, 7 centésimas, perfecto. Y Valentina, ¿cómo se leería esta cantidad? 2 enteros y 7 milésimas, profe. Perfecto, ¿quedó claro? Los ceros nos indican el lugar y el lugar nos va a cambiar de nombre. Cada lugar va a tener un nombre diferente, ¿listo? Por eso tenemos que tener esta tabla copiadita. Profe, si no alcanzamos a terminar la otra clase, ¿terminamos? Sí, claro que sí, claro que sí. Listo, profe. Sebastián, ¿nos quedó claro? Sí, señora, profe. Ronald, ¿nos quedó claro? Ronald Romero. Sí, señora. Juan Manuel, ¿nos quedó claro? Profe, pues sí, señora. Ok. Por aquí, Raúl Antonio, ¿quedó claro? Sí. Ok, Michelle. ¿No? Isabela. Valerie. Sí, señora, profe. Ok. Gaby, ¿quedó claro? Diego Andrés Vaca. Diego Andrés Vaca, que no sé dónde tienes enfocada la cámara. ¿Quedó clara la temática, Diego? Diego Andrés Vaca. Christopher, ¿quedó claro, amor? Sí, señora. Ok, Miguel Ángel. Sí, señora.
Ok, listo. Mis amores, tranquilos. Esto apenas es un inicio. Recordemos que todo el periodo nosotros vamos a estar trabajando números decimales. Entonces vamos despacio, pero el ideal es que ustedes me digan si sí están comprendiendo o si debo volver a explicar. Ese es el ideal siempre. Y vamos a practicar, vamos a hacer bastantes ejercicios para que nos quede aún más claro la actividad, ¿listo? O la temática. Chicos, volvemos a conectarnos, firmamos agenda. Tengo en este momento 17, ya se desconectó uno porque hace un minuto tenía 18 conectados. Tengo 17 conectados. No, 16, profe. Mira, ya se están bajando. Ya nos vemos, chicos, nos volvemos a conectar. Chao. Ya, profe.